Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de este tema también muy, pero muy importante, el aumento de mama. ¿Cuáles son los procedimientos y cuáles son los avances en estos procedimientos? Este tema lo vamos a hablar con un profesional invitado para hablarnos de este tema, un especialista, pero enseguidita voy a presentarlos. Ahora primero veamos esto, porque hay personas que sí necesitan un aumento de mamas. Adelante. El procedimiento de colocación de implantes mamarios es probablemente la cirugía estética más realizada en el mundo, con aproximadamente 500.000 procedimientos anuales, ya que hay más de 60 años de producción de estos implantes y un camino transcurrido todo este tiempo, donde se ha ido perfeccionando en cuanto a los materiales y a los procesos para obtener los mejores resultados posibles y reducir las complicaciones. Para hablar de este tema, invitamos al doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, director médico de Operación Sonrisa, especialista en cirugía plástica, estética reconstructiva y flebología. Él es el doctor Julio Recalde. Hola doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Vivi, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí de vuelta. Igualmente, un gusto tenerte acá para hablar de esta que es una de las cirugías, no sé, me animo a decir, más frecuentes. Sí, compite con, vamos a decir, cabeza a cabeza con todo lo que sea lipoaspiración, ¿verdad? El aumento de mama es una cirugía muy actual, es una cirugía muy diseminada, muy querida, muy solicitada por los pacientes, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, hay mucho con el tema mediático, ¿verdad? Sí. Pero hay mucho con el tema del sentirse completo. Claro. Hay mucho de que el paciente que no tiene pechos y de sentirse disminuido desde cierto punto de vista, ¿verdad? Al ponerse unos implantes de mama, de repente cambia su visión de las cosas y su forma de relacionarse. Y esto, los implantes, aumento de mama, es con implantes, ¿verdad? Mira, están los implantes que son la forma más común. También hay implantes aumento con injerto de grasa. El injerto de grasa es una realidad, ¿verdad? En los primeros intentos de aumento de mama empezaron con grasa. Solamente que hace más de 100 años se empezó cortando bloques de grasa de una parte del cuerpo y llevándolos a la mama. Eso, por supuesto, no tuvo resultados agradables. Prendía en forma, vamos a decir, aleatoria, una parte sí, otra parte no. Los primeros estudios serios sobre el tema de injerto de grasa empezaron hace 30 años, más o menos. Entonces, a partir de ahí hubo una gran evolución en el tema de aumento de mama con grasa, solamente que tiene ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad de grasa con que uno puede trabajar, la cantidad que puede aumentar esa mama y también el hecho de que al ser grasa no tiene una estructura firme. Entonces podemos aumentar, pero cuanto más grande, más probabilidades de flacidez y de que se caiga y esas cosas. Entonces siempre es un juego de equilibrios, ¿verdad? Y por supuesto, se usa también cuando de repente uno hace un aumento y queda alguna alteración, se le colocó el implante y se queda algo medio visible o el implante está muy superficial, de repente se usa la grasa como para darle una capa más de cobertura y poder esconder mejor ese implante. Pero esa grasa se reabsorbe otra vez, ¿verdad? ¿El cuerpo reabsorbe o no? No, la grasa bien tratada tiene una vida larga.
La grasa, una vez que se activa como un factor biológico, ¿verdad? Entonces se puede manejar más. Lo que no se puede hacer es darle forma. Donde uno coloca esa grasa ya se queda, ¿verdad? No hay una forma de que uno pueda ir moldeando la grasa, por ejemplo. Tenés el ejemplo del ácido hialurónico, por ejemplo, que vos ponés y si se te quedó un nódulo, entonces le apretás y podés más o menos hacer desaparecer. Con la grasa no pasa eso. O prende y se queda en su lugar o no prende y se destruye. Ya. Pero eso de la grasa es poco usado, ¿verdad? Ahora. Cada vez más, pero no como, te digo, así entre un implante de 300 centímetros cúbicos y colocar 300 centímetros cúbicos de grasa en la mama, yo prefiero colocar un implante, ¿verdad? Hay menos complicaciones, hay menos problemas. Ya, perfecto. Bueno, súper interesante todo. Hacemos un cortecito, por favor, y volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, el tema aumento de mama. Y ahora vamos a ver este material, por favor, primer material que vamos a presentar en el programa de hoy. Primeros procedimientos para el aumento de mamas. En 1895 se realizó el primer aumento de senos utilizando tejido adiposo autólogo de la paciente, extraído de un lipoma lumbar benigno. En 1900, los médicos utilizaron rellenos como marfil, bolas de cristal, caucho molido, cartílago de buey, esponja de poliéster, cinta de polietileno arrollada, entre otros. En 1950 y 1960 se utilizó silicona inyectada en 50.000 mujeres, las cuales desarrollaron fibrosis y granulomas que muchas veces requirieron mastectomía. En 1962 se fabricaron implantes con un parche en la parte posterior para adherir al cuerpo, que tuvieron una vida corta porque producían alta contractura capsular. En 1961 se desarrolló la primera prótesis mamaria rellena de gel de silicona y en 1962 se realizó la primera mamoplastia de aumento con esa prótesis. Dios mío, escuchar esto, ver esto, asusta. ¿Qué cosas nos hacemos las mujeres, por favor? 1950, 1900 era cinta de polietileno enrollada. Y sí, todo lo que sea para proyectar, claro, ¿verdad? Por supuesto que la literatura al respecto es una literatura que te dice se hizo tal cosa, pero no te dice cuál fue el pensamiento de la persona que desarrolló esa forma de hacer. Y evidentemente no tuvieron éxito, por eso se fueron dejando, ¿verdad? El bloque grande de grasa sí es algo famoso, ¿verdad? Pero la grasa, con todos los estudios que nosotros tenemos últimamente, ¿verdad? La grasa, cuanto más chico es el lóbulo de grasa, mejor prende. Prácticamente es el mismo principio que nosotros usamos para los injertos de piel. Cuanto más pequeña es la célula, mejor contacto tiene con el tejido circundante y de esa forma recibe todos los estímulos para empezar a desarrollar vasos sanguíneos, y una vez que desarrolla vasos sanguíneos, esa grasa tiene vida, ¿verdad? Y eso tiene un corto periodo de tiempo para sobrevivir. Si uno mete un pedazo grande de grasa, inclusive nosotros hemos visto, ya en estos años hemos visto gente que sacaba la grasa muy bien de un lugar y colocaba como un bolo dentro de la mama y se formaba había un lindo aumento por un tiempo, ¿verdad? Hasta que toda esa grasa necrosaba, se moría esa grasa y se quedaba una bola ahí
que después uno tenía que retirar como si fuese un tumor prácticamente. A lo duro. Durísimo. Entonces lo que la tecnología, los estudios, esas cosas nos ha dado hoy es que los aumentos se hacen con grasa bien granulada, bien deshecha, por decirlo así, y de esa forma se inyecta y esa grasa tiene una buena pega. Lo que tiene al administrar una cantidad de grasa tan pequeña y tan sensible es que no se puede hacer mucho volumen. A veces inclusive hay colegas que hacen en 2 o 3 veces, pero eso implica 2 o 3 también veces de extraer la grasa. Claro. Tenés que tener un lugar de donde sacar para tener un lugar donde poner. Sí. Entonces, normalmente si vos querés hacer un aumento de 300 centímetros cúbicos, tenés que sacar 600 o más centímetros cúbicos de grasa de buen estado para poder manipular esa grasa y poder colocar dentro del... Ya. Bueno, pero están las prótesis, que claro. Eso vino a solucionar la existencia. Claro, el tema de las prótesis vino a solucionar desde que se creó la silicona. La silicona es un producto que no existe en la naturaleza. Es un producto inventado por el hombre y desarrollado por el hombre que está hecho en base a sílice, que es la arena. Se procesa la arena, se derrite de cierta forma y hay cierto tipo de moléculas de la silicona que tienen escasa reacción en el organismo, porque hay varias clases de silicona. La silicona de uso médico es una. Claro. Y esa es la que se utiliza como base para todas las fabricaciones de productos de silicona. Inclusive hay caños, ahora casi todas las cosas que se hacen para vías intravenosas, esas cosas, todas tienen silicona. Inclusive ciertas comidas tienen silicona como protección para no descomponerse. O sea, hoy en día está tan esparcido en toda la vida diaria que es muy difícil encontrar a alguien que tenga una alergia a la silicona o algo de eso, ¿verdad? Entonces, la industria química desarrolló esa molécula fue evolucionando. Al principio era un globo finito, esa es otra característica de la silicona. La silicona puede ser bien líquida, semilíquida, gelatinosa, casi sólida y sólida. Entonces, y en forma gaseosa, por supuesto, también, pero no tiene utilidad para nuestros casos, ¿verdad? Entonces, lo que hace la industria es hace una silicona semisólida, por decirlo así, bien fina, y la rellena de una silicona líquida. Esa fue el primer implante, la silicona líquida. Sí. Ahora, la cobertura, el globo era tan fino que a cualquier maniobra, a cualquier golpe se rompía. Y la silicona líquida que estaba adentro se esparcía. Entonces, en esos casos era una emergencia. Y ahí ocurrían las famosas leyendas de la ruptura dentro del avión. Sí. ¿Verdad? Que hoy persisten esas ideas, pero hace años que no se fabrican más implantes de ese tipo. Entonces, ¿pero alguna vez ocurrió con claro, estos implantes tan finitos? Con la primera generación, sí. Ya. Por la presión que se tiene a la altura. Por los cambios de presión, sí. Y también porque era demasiado frágil el implante, de por sí luego era frágil. Después se cambió, se pasó a otra, también los implantes eran muy redondos, entonces como que se daban vuelta y todas esas cosas. Después se pasó a lo que decía el video, que se pusieron unos parches de Dacron que era para pegar al tejido muscular. Esos parches de Dacron producían una reacción y esa reacción era peor que la entonces se sacó también eso. Después empezaron la tercera generación fue de implantes que tenían una cobertura más fuerte. La cuarta generación fue de cobertura más fuerte y ya se pasó a usar gel de silicona, que es una gelatina. Y la cuarta y quinta generación prácticamente vienen de esa forma, que es una gelatina de alta cohesión. Es decir, vos cortás el implante y la gelatina no se derrama.
se queda en su lugar. Y si vos apretás, la gelatina hace como que va a salir y dejas de apretar y vuelve otra vez a su lugar. Eso es el gel de alta cohesión. Por eso hoy en día un implante roto no es una emergencia. Es algo que uno tiene tiempo de hacer una cirugía planeada y todas esas cosas y llevar a quirófano. Esa es la evolución de los implantes en cuanto a su forma de fabricar. Y después tenemos la evolución en cuanto a las formas de los implantes. Los implantes también, la gente que desarrolla implantes y los cirujanos plásticos se dieron cuenta que hay diferentes clases de mamas, ¿verdad? No es lo mismo la que tiene un poquito de mama, es pequeña, pero que tiene un poco de tejido mamario, contra la que prácticamente no tiene nada. Entonces ahí se desarrollaron implantes con la famosa forma de gota, que son implantes que tienen una forma casi triangular, ¿verdad? No tienen vértices, pero tienen unos ángulos redondeados. Entonces uno pone ese triángulo dentro del tejido en una dirección vertical y esos implantes, aparte de esa forma triangular, tienen la parte más alta, fina, y la parte más baja, más ancha, en forma de gota. Mirando de costado siempre de forma de gota. Y esos implantes son los que se denominan anatómicos. También te das cuenta que dependiendo del mercado y dependiendo del tipo de mama que tiene el paciente, esos implantes no siempre están justificados de poner, ¿verdad? Pero hemos tenido todo ese desarrollo. Después, los implantes también tienen el tema de la proyección, que eran de proyección baja antes, eran medio chatos y redonditos, y cada vez se fueron haciendo más puntiagudos, vamos a decirlo así, proyección media, alta, súper alta, que son para diferentes tipos de personas. De repente tenés una paciente que quiere un pecho grande, pero tiene un tórax estrecho, no le puedes poner un implante muy ancho porque le va a salir en la axila. Sí. Entonces ahí vinieron los súper altos para proyectar todo hacia adelante, y de esa forma uno consigue ponerle un buen tamaño al paciente y sin que le incomode en su actividad diaria. Que le quede armónico. Armónico, claro. Porque hay muchas pacientes, especialmente en nuestro medio. Nuestro medio se caracteriza por mujeres, ahora con la mezcla racial ya es un poquitito más diferente, ¿verdad? Pero hace 20 años era cola grande y nada de pecho. Sí. ¿Verdad? Ese era el tipo de la mujer paraguaya. Y al ser cola grande y nada de pecho, evidentemente el vestir también es un problema. Sí. O sea, no es solamente un tema estético para andar sin ropa por ahí, ese es el menor de los detalles. Normalmente el problema es vestirse. ¿Cómo queda la ropa? Claro. Y casi toda la ropa que se fabrica hoy en día es para gente con pecho. Tenemos pacientes, mujeres que no quieren tener pecho, ¿verdad? Pero la mayoría quiere tener pecho, quiere identificarse, quiere lucir la ropa de este o de aquel, que te vienen a veces con la foto de una ropa, yo quiero ponerme esta ropa y todo eso, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir viendo hasta qué punto se le puede dar el gusto al paciente. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeñito corte, ya nos contó bastante el doctor. Vamos a seguir charlando sobre esto a la vuelta del corte.
Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. El tema aumento de mamas. Y en el programa hoy estamos viendo cuál es el procedimiento y cómo fue evolucionando eso desde el inicio, desde 1900, que comenzó toda esta historia, que se tiene conocimiento, que se comenzó el tema de tratar de ver cómo se podían aumentar las mamas. Y ahora tenemos este otro material. El doctor ya nos adelantó, pero vamos a ver, por favor. Superficie y relleno de los primeros implantes de mamas. Producidos en 1960 y mediados de 1970, tenían una superficie lisa de la misma silicona con que se producían los rellenos, aunque la técnica en esos momentos era de un elastómero de silicona firme y duro. Estos implantes tenían una tasa alta de contractura capsular. Los implantes también fueron evolucionando, esa fue otra evolución, en las superficies que tienen. La superficie lisa, como un globo, como yo le digo, fue la primera forma de desarrollar los implantes. Estas se colocaban, la mayoría de los implantes se colocaban debajo de la glándula, y debajo de la glándula se producía una importante contractura capsular. Contractura capsular es la cicatriz que se forma alrededor del implante. Todos los implantes producen una cicatriz. El tema es que en algunos casos esa cicatriz empieza a cerrar alrededor del implante y hace que el implante se deforme, produce dolor. Entonces en esos casos se empezó a notar que esa superficie, esos implantes producían mucha contractura capsular y que había que revisar con más frecuencia de lo habitual. Entonces se vio la forma de fabricar otra forma, que fue la forma de las superficies rugosas o texturizadas. Esa forma de superficie rugosa o texturizada se hace sacando el implante cuando sale del horno, porque eso se hace por un proceso de vulcanización. Entonces, cuando sale del horno y está caliente, se le produce un enarenado o se le va estando caliente contra una superficie rugosa, o en otras marcas sobre sal, ¿verdad? Como para producir rugosidad, y de esa forma ese implante tiene una superficie quebrada y hace que esa forma de contractura capsular no pueda ser tan organizada y entonces no aprieta, ¿verdad? Entonces se empezó a usar muchísimo el tema de los implantes de superficie texturizada, y hace unos años se empezaron a ver cierto tipo de lesiones en las cápsulas que provocaron que se produzca una nueva evolución en la fabricación de los implantes, que son las superficies microtexturizadas o nanotexturizadas, que uno toca. Si uno toca sin mucha atención parece liso, pero es como le llaman velvet, como un terciopelo, ¿verdad? Entonces vos tocas así bien y hay una pequeña rugosidad, y eso impide ya la formación de la cápsula, ¿verdad? ¿Pero eso desde cuándo, doctor? Y eso, la textura hay más o menos desde los años 90. Ajá. La microtextura desde el año 2005 empezó a aparecer, y ahora en el 2015 más o menos la de superficie velvet, que es la superficie que más se recomienda ahora, ¿verdad? Prácticamente todas las otras formas de superficie ya se dejaron de fabricar, entonces se fabrica la lisa y la superficie velvet. La lisa normalmente, en mi caso, yo suelo utilizar poniendo los implantes debajo del músculo. Sí. Y las velvet se usan más para debajo del tejido glandular. ¿Y cómo se elige cómo poner por debajo del músculo o por arriba del músculo, abajo del tejido glandular? Bueno, hay varias formas, ¿verdad? Depende de la cantidad de piel que sobra, depende del tamaño que el paciente se quiere poner, depende de la mama que el paciente tiene, ¿verdad? Por ejemplo, una paciente que tuvo 2 hijos y
y el pecho todavía está en su lugar, no tiene ninguna caída ni nada, eso uno puede elegir ponerle debajo de la glándula y está bien ahí, ¿verdad? Ahora, una paciente que prácticamente no tiene nada de mama, que es solamente, tiene solamente su complejo areola-pezón y no tiene nada de tejido, si nosotros le ponemos un implante debajo de la glándula, se va a ver mucho en la superficie, se va a notar todo y no va a tener cobertura. Entonces, en esos casos, vamos más profundo, ponemos debajo del músculo. Por eso que muchas veces vemos y se nota de repente en el verano o con los escotes, como que se ve así donde comienza, una cosita así redonda y ahí comienza y no es natural, ¿verdad? Y está esa parte también, el hecho de que, como yo te dije, nuestro fenotipo es cola grande sin pecho, ¿verdad? Entonces, y resulta que poner el implante debajo de la glándula es muchísimo más fácil. Para el cirujano. Claro. Y tiene menos complicaciones, tiene menos dolor para el paciente, entonces se pone ahí, ¿verdad? Y a veces seguimos teniendo el paciente que te aparece 1 o 2 años después y te dice poneme más grande. Claro. Y después 1 o 2 años después te dice poneme más grande. Y ahí, si vos no tenés un tejido que le cubra eso, se notan demasiado bien los límites. Sí. Entonces, cuando a mí el paciente viene y me dice, no quiero que se note porque siempre tienen sus puntos de referencia como el de fulana, yo ya sé que tengo que poner debajo del músculo, ¿verdad? Especialmente si lo que me está pidiendo es un implante muy grande para su contextura, ¿verdad? Por suerte también ese tema de yo le llamaba la carrera armamentista, ¿verdad? Donde venía la amiga, decía, poneme 400 porque ella se puso 300. Y después venía otra vez, cambiarme porque mi amiga se puso 400, poneme de 500. ¿Cuál es el tamaño menor y cuál es el tamaño mayor que hay así en mercado? En nuestro medio, el tamaño menor que yo sepa es de 200. Que antes, cuando yo tuve la suerte de trabajar con mi papá, ¿verdad? Era poner de 200, era un acontecimiento. Era algo, qué grande, qué cosa, ¿verdad? Hoy en día es el menor implante que hay en plaza. Entonces era así, fulana viene para ponerse 165. Qué grande, ¿y por qué tan grande? Esas eran las preguntas, fue evolucionando. Y después cuando yo hice mi entrenamiento en el Brasil empezó a ser más, como más de cosas diarias, más de verse. Me acuerdo que hubo un año ahí que toditas las chicas que desfilaron en Río de Janeiro, en el carnaval, todas estaban con el pecho al aire y todas estaban tocadas y todas se notaban y era así. Bueno, entonces eso era la moda y todo el mundo buscaba ese tipo de pecho. Hoy en día, vamos a decir, como que paró un poco más esa búsqueda del pecho muy grande y la gente viene a buscar más algo normal, algo acorde a su cuerpo, no busca competir con los otros. No tan llamativo. No tan llamativo, claro. Son modas. Así mismo, así mismo. Bueno, y tenemos otro material. Veamos, por favor. Implantes de suero salino. En 1964 se produjeron los primeros implantes de silicona rellenos de suero salino. Se podían colocar con incisiones mínimas porque permitían plegarlos. Su desventaja era la rápida deflación, por lo que se debía intervenir a las pacientes poco tiempo después. Exactamente. Los implantes de suero salino o de suero, ¿verdad? Acá en nuestro medio no pegaron mucho. Muy poca gente se haya puesto y yo estaría prácticamente seguro de que hoy en día nadie los tiene. Tiene la característica de que era el globo de silicona y vos le cargabas suero y el suero es algo que forma parte normalmente de nuestro cuerpo. Entonces, si se rompía, se derramaba el suero, se terminó. Pero el tema es, yo siempre digo, hay una cuestión de negocios también ahí, ¿verdad? Al poner un implante relleno de suero,
uno sabe que hay una tasa de pérdida de ese líquido por lo que se llama la presión osmótica, ¿verdad? Tiene la tendencia a salir, aunque no esté roto, el líquido sale. Esa pérdida de líquido era una tasa de entre 5 y 10% anual, lo cual quería decir que vos en 5 años perdiste la mitad de tu volumen. Claro. Y para poder recuperar ese volumen, no es que se volvía a cargar, había que sacar el implante y poner otro nuevo. Entonces, como negocio es espectacular, porque vos te aseguras que cada 5 años tu paciente viene. Eso acá en nuestro medio nunca pegó, porque acá la gente te exige la mayor duración posible del implante. Pero con suero salino se usaba en el Brasil y en Estados Unidos. En Estados Unidos pegó mucho, especialmente... Hace 20 años por ahí, ¿verdad? Hace 20 y tantos años, sí. ¿Por qué? En el Brasil no pegó mucho porque en el año 1995 más o menos la FDA dijo los implantes de silicona producen cáncer, sin ninguna prueba. Claro. De ahí, entonces en Estados Unidos se prohibió los implantes rellenos de silicona y se usó 100% de implantes de suero salino. Y ahí les dijeron los fabricantes, ¿de dónde ustedes sacaron la información? Claro. Pruebas, sí. Pruebas. No había pruebas. Eso, no sé cuántos años después, recién la FDA admitió, y creo que fueron 10 años, donde la FDA admitió que tomó una decisión sin pruebas, que llevó a la quiebra a un montón de compañías en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y a la desesperación de muchas mujeres que tenían ya los implantes. Y ahí fue donde el Brasil dio un golpe en la mesa, porque ellos dijeron, no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a seguir colocando los implantes que colocamos acá, y se siguen fabricando y se siguen poniendo y qué sé yo. Y entonces ahí hubo oportunidad de estudiar las dos formas. Sí, perfecto. Bueno, hacemos un cortecito, por favor, y volvemos ya. Tenemos que seguir. Estaba viendo cuántos materiales nos quedan, varios materiales que queremos mostrar, por favor, y compartir. Y el doctor Julio Recalde nos va a estar explicando. Adelante. Diversos materiales utilizados con resultado variable. El poliuretano, cubriendo una prótesis de silicona, se promovió como un material que reducía sensiblemente los encapsulamientos, aunque su permanencia era inestable. La hidrogelatina se preconizó como un gran elemento, agua y azúcar. Se toleraban bien, pero sufrían curiosas variaciones de forma. El aceite de soja también se usó como relleno, pero en relativamente poco tiempo se oxidaba y corroía la cápsula. Exactamente. Siempre se ha intentado encontrar otra fórmula que sea mejor que la actual, ¿verdad? Los implantes esos eran con cobertura perdón, me olvidé pero tenían una cobertura que en teoría disminuía esos implantes vinieron acá un tiempo, ¿verdad? Pero el problema no es tanto el tema de la cápsula, sino que cuando uno tiene que cambiar el implante, está tan pegado que es un problema. Que es un problema retirar. Y también, acá tenemos que hablar también de una cuestión económica también, ¿verdad? Esos implantes cuando venían acá tenían un costo mucho más elevado que los implantes rellenos de silicona y el paciente no quiere pagar esa diferencia, por lo general, ¿verdad? Entonces fueron implantes que prácticamente el mercado mismo les echó, ¿verdad? Entonces
no están mal, funcionan bastante bien. En el Brasil se hace mucho, porque fue un invento del doctor Rebelo y Pitangui, ¿verdad? Ellos fueron los que promovieron eso. Se fabrica en el Brasil ese implante y se fabrica bajo licencia en Alemania, pero no entró en Estados Unidos, ¿verdad? Los rellenos de soja, de aceite de soja, se promovieron también por un tiempo, pero así como se promovió mucho, desaparecieron rápidamente. Y hoy en día no tenemos algo alternativo a los implantes de relleno de gel de silicona o los rellenos de suero, ¿verdad? Los rellenos de suero prácticamente se limitan a los Estados Unidos y se limitan también a las cirugías de reconstrucción de mama post-cáncer, que de repente se usa con relleno de suero para poder usar como expansores. Perfecto. Bueno, y ahora veamos esto que habla de los implantes de mama más blandos. Adelante. Implantes de mamas más blandos. En los años 1970 y 1980, con el objetivo de mejorar la naturalidad de los resultados, se comenzaron a fabricar implantes excesivamente blandos y con geles muy livianos. Esto provocó rippling, que consiste en ondulaciones visibles y o palpables. Tenían una alta tasa de defectos y roturas. El rippling es un problema hasta ahora actual. Se ve mucho más en los implantes que están debajo de la glándula, ¿verdad? Especialmente cuando uno coloca implantes debajo de la glándula en gente que no tiene tejido graso o que no tiene una mama muy desarrollada. Y de repente vos haces el bolsillo muy justo, y eso con el tiempo se nota, como dice, son arrugas, ¿verdad? Y muchas veces esas arrugas se ven más en ciertas posiciones. Cuando la paciente se agacha para adelante, por ejemplo, ahí se pueden ver. Entonces, de ahí viene la idea de dónde colocar el implante. Es muy importante planear, ¿verdad? Dónde colocamos el implante, el tamaño del implante, la laxitud o no del tejido que rodea, pero es una cuestión actual, no solamente hace 40 años, eso empezó a ocurrir sí hace 40 años, pero hoy en día se ve. Perfecto, bueno, y ahora veamos este otro material que habla de los avances en los implantes mamarios. Avances en los implantes mamarios. En los años 1990 comenzaron a fabricarse implantes con mayor integración a los tejidos del organismo, con superficie texturizada, lo que redujo el índice de contractura capsular y dio mayor naturalidad al resultado. Los implantes hoy en día presentan un llenado con silicona de alta cohesión, que hacen que no se derrame en caso de ruptura, reduciendo la posibilidad de migración de la silicona si ocurre una ruptura capsular, e inclusive no se suelen deformar. Bueno, sí, es de lo que estuvimos hablando. Ahora, la superficie rugosa se inventó también como para disminuir las contracturas capsulares. De todas maneras, hay gente que hace contractura capsular a repetición. Yo recuerdo que una vez vino una paciente y me dijo, ya me operé 7 veces de contractura capsular y quiero ver qué me puedes ofrecer vos. Y le dije, lo único que te puedo ofrecer es sacarte el implante y que te quedes sin nada. Porque iba a volver Porque te va a volver a salir. Y me dice, no, eso es lo mismo de siempre, me dice. Y sin implante prefiero, no quiero vivir sin implante, así que prefiero operarme de vez en cuando. Ese fue el aprendizaje de eso, ¿verdad? Hay gente que tiene algún tipo de problema, pero dicen, ni muerto me saco. Claro. Porque tiene toda su forma, su ropa, todo está relacionado a eso. Y cambia, ¿verdad? Las modas, las formas de verse cambian. Hoy en día hay una moda entre las pacientes de más o menos 60 años. De sacarse el implante y hacerse un levantamiento de mama y quedarse con una mama relativamente pequeña.
que no necesitan usar sostén, que no necesitan tal y tal cosa, que se pueden hacer mejor su mamografía. Es decir, esa sensación de comodidad, la mayoría me lo explica de esa forma. Que quieren una comodidad, ya no quieren tener que preocuparse por eso, ya quieren una vida más tranquila, y entonces se sacan. Hay más seguridad también a esa edad. Es más seguridad, claro. Sí. Pero se busca eso, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahora este material que habla de lo que todo el mundo quiere saber, la duración de los implantes mamarios. Adelante. Duración de los implantes mamarios. Pueden mantener la forma y el tamaño de manera permanente, pero los cambios que se producen en el cuerpo son variables y más intensos con el tiempo, como la contractura capsular, la ruptura y la anaplasia o neoplasia, por lo que se recomienda el cambio de los implantes cada 10 a 12 años y en simultáneo retirar parcial o totalmente la cápsula cicatrizal que se forma alrededor de todos los implantes. Bueno, los implantes producen una reacción a su alrededor. Alguna gente tiene su historia también, el hecho de que antes se comercializaban como que eran eternos. Hoy en día no hay ningún loco que te fabrique y te diga que esto es eterno, ¿verdad? Pero en el público sigue esa idea de que los implantes son eternos. Lo que no es eterno es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va cambiando, y yo veo pacientes que vienen con 20 años de implante o más, y uno ve una cáscara de huevo alrededor de ese implante, de tan dura que se pone la cápsula. Y esa, con suerte, es una buena cosa. Puedes sacar la cáscara de huevo, sacar con el implante y se terminó el problema. Claro. Ahora, si esa cápsula tiene una transformación en una neoplasia, en un cáncer, sí es un problema, ¿verdad? En teoría es fácil el tratamiento, pero parte del tratamiento es sacar el implante, sacar la cápsula y hacer un tratamiento oncológico, que no es nada simpático, claro. ¿Verdad? Entonces, hoy en día yo siempre les recomiendo a los pacientes 10 a 12 años, cambiate así como te cambias tu auto, cambias la rueda de tu auto cada cierto tiempo, cambias el filtro, ¿verdad? Entonces, hacete algo programado para que no sea un susto. Claro. ¿Verdad? A ver, si ya te viene con que se hizo su implante hace 25 años y le hacen una compresión para hacer la mamografía y rompen el implante, ahí estamos con un problema. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay una serie de circunstancias que tenemos que ver, los cambios bruscos en la evolución. De repente ponerle que tiene hace 20 años y hoy amanece con el pecho así, esa es una mala señal. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, tenemos que contemporizar claro. y prevenir, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, súper interesante todo. Hacemos un cortecito, por favor, y volvemos ya. Y ahora vamos a ver las consultas que ustedes enviaron a través de las redes sociales del Doctor en Casa para nuestro invitado. Adelante. ¿Los implantes de mama pueden relacionarse con el cáncer? Sí. Los implantes de mama de alguna forma se pueden relacionar con el cáncer, por lo que habíamos hablado de que las cápsulas, especialmente cuando ya pasan de los 15 años de estar en el cuerpo, pueden tener alguna transformación neoplásica. Hay dos entidades descritas en la literatura, que son el linfoma células grandes y el carcinoma epidermoide, ¿verdad? Eso se trata sacando la cápsula, sacando el implante.
Y dependiendo del grado de avance de eso, hacer alguna quimioterapia o algo de eso. El implante en sí normalmente no produce ningún tipo de cáncer, ¿verdad? Pero también están asociados a algunas enfermedades autoinmunes en las cuales uno tiene que pensarlo muy bien. Si el paciente te dice que tiene alguna enfermedad autoinmune, hay que hacer con un cierto cuidado para no desarrollar otras cosas. Perfecto. Veamos otra consultita. ¿El tratamiento indicado para la caída de las mamas son los implantes? En las caídas de grado 1, normalmente nosotros hablamos de caída de la mama con relación al surco submamario. Lo que se cae por debajo del surco submamario se mide en 3 grados. El grado 1 es una caída leve donde el complejo aureola-pezón todavía está por encima de ese surco. El grado 2 es cuando el complejo está en el surco un poquito más abajo. Y el grado 3 es cuando toda la mama ya está por debajo del surco. Entonces, en el grado 1 sí se puede hacer un implante. Normalmente tiene que ser un implante de un tamaño importante. Claro, para que levante. Para que levante. Si el paciente te dice, no, yo quiero un implante chico y quiero levantado, hay que hacer una cirugía de levantamiento y colocar el implante. Ya, perfecto. Bueno, veamos la siguiente pregunta. ¿Es conveniente realizar el aumento de mamas con implantes antes de embarazarse o después? Esa es una pregunta muy subjetiva, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer el antes, ¿verdad? Yo lo que les digo es los próximos 6 meses no te embaraces, Claro. ¿verdad? Pero se puede hacer antes. Hay pacientes que tienen 20 años, tienen una vida sexual, tienen una vida social y qué sé yo, y no van a tener hijos por los próximos 15 años, ¿verdad? Hoy en día los chicos o la juventud se va embarazando cada vez más tarde. Sí. Entonces, si uno va a esperar a haber tenido hijos, va a tener su primer implante a los 42 años. Claro. Cuando ya tuvo sus 2 o 3 hijos y ya dejó de dejar de mamar y todas esas cosas. Entonces, sí y no, ¿verdad? Claro, depende de cada persona, pero puede dar de mamar sin problemas ni nada, porque eso no, ponerse implantes no significa que se corta el nada de donde sale la leche. Por lo menos las técnicas que utilizamos la mayoría de los cirujanos plásticos no cortan la vía láctea. Ahí está. Perfecto. Ahí ya me indican, se termina el programa. Dios mío, qué rápido pasó, doctor. Queremos agradecerte la presencia, como siempre, y felicitarte por toda la labor que haces en Operación Sonrisa. Muchísimas gracias. Un placer y cuando gusten. Te esperamos en un próximo programa. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.